Juego de Tronos Camino al Rey Pirata 411-419 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 411 Mientras el barco mercante de Euron se acercaba lentamente al muelle de Roca Negra, los gobernantes de Neogis ya estaban en alerta máxima. No los recibieron con humildad, sino con una silenciosa demostración de fuerza. Los 6 benévolos señores vestían las magníficas túnicas tradicionales de Neogis, tejidas con la seda escarlata de Tiros más cara, hilo de lisquín y plumas de pavo real de las Islas del Verano, que brillaban intensamente contra el fondo gris mortal, como sangre y joyas derramadas sobre un montón de carbón. Intrincados emblemas de Neogis estaban bordados con hilos de oro y plata, cada línea simbolizando poder y riqueza. Aún más opresiva que estas magníficas vestimentas era la muralla de acero y carne erigida ante ellos. En la primera fila se encontraban los elefantes de guerra, bestias colosales cubiertas con armaduras de placas de bronce y hierro forjado, como montañas en movimiento. Su sola presencia proyectaba sombras que podían devorar la luz del sol. Sus gruesas patas de elefante eran como pilares de piedra, sus largas trompas se agitaban ocasionalmente con inquietud, produciendo un sordo silbido. Dentro de las torres que llevaban a cuestas, guerreros que blandían lanzas y arcos tenían ojos fríos y gélidos, como si estuvieran listos para desatar un torrente de muerte en cualquier momento. Detrás de los elefantes de guerra se alzaba una solemne legión de hierro, acorazada como el hierro. Los soldados vestían uniformes, armaduras negras brillantes, sus rostros bajo los cascos inexpresivos, profundamente marcados por su herencia gitiana. Sus alabardas se erguían como un bosque, reflejando un peligroso brillo en el aire caliente, como una jungla metálica capaz de destrozar a cualquier intruso en un instante. Todo el ejército permanecía en silencio, salvo por el suave y frío roce de la brisa marina contra sus armaduras. Detrás de sus benevolentes señores, sirvientes sumisos ondeaban enormes estandartes de arpía. Las garras y colmillos de la Guansée se exhibían grotescamente sobre la tela roja descolorida, y un sinfín de banderas ondeaban con la brisa marina, como un enjambre de fantasmas insaciables que se cernían sobre la carroña, proclamando las antiguas y crueles leyes de esta tierra. Un destello rojo iluminó el tosco muelle de piedra. Una espesa alfombra roja se extendía desde las profundidades del muelle, como sangre que fluía, conduciendo directamente a los pies de Euron. En esta fría fortaleza militar dominada por el negro, el blanco y el gris, este destello rojo resaltaba de forma tan abrupta y ostentosa, con un lujo casi desafiante. Euron Greyjoy no caminaba solo por esta alfombra roja. Alicia estaba a su lado, inseparable. No se quedó atrás, caminando junto a él, con una mano entrelazada naturalmente con su brazo, un gesto que mostraba intimidad y apoyo. La presencia de Alicia atrajo de inmediato muchas miradas. Aunque Alicia rara vez asistía a ocasiones tan llenas de etiqueta hipócrita y túnicas ornamentadas, el resplandor de la reina guerrera seguía siendo deslumbrante. Alicia no vestía las ostentosas túnicas de los señores de Nueva Hit, sino un traje de caza gris oscuro y ajustado, cuyo cuero y cota de malla delineaban su figura ágil y bien entrenada. Su larga cabellera simplemente caía sobre su cabeza, dejando al descubierto su frente lisa y sus penetrantes ojos de águila, desprovistos de torpeza o obsequiosidad, solo una compostura nacida de la batalla y el fuego. Caminaba junto a Euron, con pasos firmes y la espalda recta, mostrando no la elegancia de una noble, sino la compostura de una comandante en el campo de batalla, arraigada en la fuerza. Euron desconocía la grandiosa bienvenida de Nueva Hit. Pero no se sorprendió. Simplemente pisó la alfombra roja sin dudarlo, una bienvenida que merecía. El momento que realmente elevó la ceremonia de bienvenida más allá de lo mundano, al reino de lo sobrenatural, ocurrió cuando pasó junto a la enorme manada de elefantes. Aquellas bestias colosales, semejantes a montañas de bronce cubiertas de seda colorida, deberían haber sido presencias aterradoras que aplastaban todo en el campo de batalla. Pero justo cuando Euron se acercaba, el elefante de guerra que encabezaba la fila dejó escapar un gruñido bajo, casi lastimero, y entonces sus enormes patas delanteras, como pilares, se doblaron bruscamente, sus rodillas golpeando el suelo. Como la primera ficha de dominó que cae, la segunda, la tercera, toda la fila de elefantes de guerra la siguió, sus pesadas rodillas golpeando el suelo con un golpe sordo y escalofriante. Al mismo tiempo, sus gruesas trompas se alzaron, como un séquito de adoradores, perforando el cielo.
Un rugido, una mezcla de asombro y salvajismo, se elevó hacia los cielos, rasgando el aire del puerto como un antiguo y salvaje himno. Esta era la forma más elevada de hospitalidad que Nueva Hit jamás había mostrado a un invitado distinguido, y también una demostración para Euron de su control absoluto sobre los elefantes de guerra. Euron Greyjoy y Alicia atravesaron la formidable barrera de elefantes de guerra y legiones de hierro, pisando la plataforma al final del muelle. 6 señores benevolentes, ataviados con magníficas túnicas, permanecían solemnemente ante una colosal estatua de arpía, esperando su llegada. La estatua, de 3 metros de altura, estaba tallada en un solo bloque de obsidiana, material idéntico al de los cimientos de la isla. La roca pulida reflejaba una luz inquietante y misteriosa bajo el sol abrasador. Las alas extendidas de la arpía parecían oscurecer el cielo. Su rostro femenino, frío y arrogante, portaba los vestigios de la imponente presencia del antiguo imperio Hit. Euron se detuvo ante los señores benevolentes, observándolos con serenidad. Sin decir palabra, los 6 señores, ostentando el poder de nuevo Hit, como si lo hubieran ensayado innumerables veces, apretaron sus puños derechos, los colocaron sobre sus corazones izquierdos y se inclinaron profundamente. Un antiguo gesto hitiano, un movimiento que se remontaba al apogeo del imperio Hit. Tras la ceremonia, el benevolente señor principal, Ixdaya Zolorak, dio un paso al frente con voz firme. Gran señor de las bestias marinas, Euron Greyjoy, Neogis te da la bienvenida. Sígueme, por favor. Condujo a Euron y a Alicia a un altar erigido especialmente junto al puerto. Este altar provisional, también construido con obsidiana tosca, albergaba una estatua de arpía más pequeña, idéntica en estilo al coloso que se encontraba detrás. Un microcosmos y una proyección de inmenso poder. Un sacerdote, ataviado con una túnica negra y con una máscara de arpía dorada que le cubría el rostro, emergió silenciosamente de las sombras y dio un paso al frente. Sostenía en sus manos un cáliz de bronce de aspecto antiguo, lleno de un líquido espeso, parecido a la sangre, que brillaba con un rojo oscuro bajo la luz del sol. El sacerdote le ofreció la copa a Euron, con una voz hueca y solemne, distorsionada por el metal bajo su máscara. Bebe este vino de sangre. En nombre de la sal, la sangre y los antiguos juramentos, te convertirás en el amigo más honrado de Nueva Hit, y nuestros puertos y mercados se abrirán de par en par para ti. El aire pareció congelarse. Todas las miradas se posaron en la copa. Esta copa era un antiguo ritual, un puente de confianza. Para aceptar esta amistad, el invitado de honor debía beberla. Este acto simbolizaba la asimilación voluntaria del forastero al arraigado sistema de poder y creencias de Nueva Hit, reconociendo las limitaciones de sus reglas. Euron aceptó la copa sin dudarlo y la bebió de un trago. Mientras las palabras de bienvenida se desvanecían en el solemne ambiente, llegó el momento de la entrega de regalos. Los señores principales se adelantaron uno a uno, sus palabras y gestos cuidadosamente elegidos. Lord Max Mokantaka sintió levemente, su voz fuerte y ceremonial. Bienvenido, distinguido invitado de las Islas del Hierro, Lord Euron, el monstruo marino que sacude los 4 mares. Su llegada ha dado nuevo brillo al antiguo puerto de Neugis. Lord Ixdaya Zolorak se adelantó, su postura más compuesta y reservada, representando la voluntad de toda la ciudad-estado. Le damos la bienvenida en nombre de Neugis. Que los recuerdos y la amistad de esta tierra dejen una huella imborrable en usted. El obeso Lord Roberti Nagisen lucía una sonrisa perfectamente calculada. Dio unas palmadas suaves, indicando a sus asistentes que presentaran la caja de regalo, y dijo con voz suave. Como muestra de respeto, permítanos ofrecerle nuestro pequeño obsequio, una muestra de la buena voluntad de Nueva Hit, que esperamos no le decepcione. La única mirada de Euron Greyjoy recorrió al grupo de gobernantes impecablemente vestidos que tenía delante, y respondió con voz grave. Gracias por su amable hospitalidad. El regalo, presentado personalmente por Izdalar Zolorak, demostró de inmediato la sinceridad y la riqueza de Nueva Hit por su rareza. Lo primero que llamó la atención fue una espada larga encuadernada en terciopelo negro. La hoja era larga y estrecha, con una textura oscura, como el agua, un material que solo podía forjarse en los volcanes y la magia de Valiria. Esta espada está forjada con auténtico acero valirio, dijo Izdal con la solemnidad de quien presenta un tesoro. Es tan ligera como una pluma, incomparablemente afilada y jamás se oxida. Es el regalo más codiciado de un guerrero, y solo los verdaderamente fuertes son dignos de poseerla y blandirla. No se trataba simplemente de un arma, sino de un símbolo de estatus, un objeto legendario codiciado por cualquier señor o rey. Otro regalo fue presentado en silencio.
Al otro lado del muelle, un grupo de esclavos fue conducido hacia adelante. No eran esclavos comunes. Su piel era de un delicado color miel, sus rostros exquisitos y, lo más notable, cada uno poseía cabello rizado dorado y ojos color ámbar. Estos son más de 300 esclavos de la isla Nash, dijo Isdala con calma. Son famosos por su belleza, docilidad y talento artístico, y son los amantes, músicos y sirvientes más queridos de los señores de las principales ciudades-estado. Señor Euron, ahora protector de la isla Nash, su destino está en sus manos. Nosotros, los nuevos Gis, prometemos no volver a comprar jamás a los isleños de Nash como esclavos por ningún medio. Este regalo tomó a Euron completamente por sorpresa. Había anticipado oro, joyas, incluso naves de guerra, pero jamás imaginó que se trataría de personas vivas con sangre de la isla Nat corriendo por sus venas. Itzbalazo. La mente de Lorak era, en efecto, muy aguda. Evitó precisamente esos tesoros ostentosos y tocó directamente los deseos más profundos de quienes ostentaban el poder. No ser halagados, sino ser comprendidos y respetados profundamente. Sabía cómo halagar verdaderamente a alguien como Euron, no con posesiones materiales, sino con una ofrenda precisa y simbólica. De entre todos los lujosos regalos presentados, fue la visión de los isleños de Nat, con sus rizos dorados y ojos color ámbar, lo que realmente le brindó a Euron la mayor sensación de respeto. Detrás de este regalo se encontraba el reconocimiento de Euron, el señor de Nat. Benévolo señor Izdara, resonó la voz de Euron, lo suficientemente fuerte como para que todos a su alrededor lo oyeran, a mis ojos, no son regalos en sí mismos. Son puentes, símbolos. Representan la amistad inquebrantable que acabamos de forjar. Euron soltó una risita. Le agradezco en su nombre su amabilidad. Gracias por rescatarlos de su destino errante y guiarlos al vasto mundo de las Islas del Hierro. Izdara Zolorak hizo una leve reverencia, respondiendo con aplomo y humildad. Es un gran honor para mí, Lord Euron. Que esta amistad, como el bronce de la antigua Valiria, permanezca siempre fresca. Euron Greyjoy, en efecto, afirmó a su llegada a la isla que solo estaba allí para disfrutar del ocio, o al menos eso creían todos. Mientras los representantes del gremio mercantil de Hielo y Fuego y los funcionarios de Nueva Hit se sentaban a la mesa de negociaciones, regateando sobre tarifas, atracaderos y cuotas de mercancías, el verdadero cerebro detrás de todo, el señor de las bestias marinas, ni siquiera se dignaba a mostrar su rostro. Euron no interfería en los asuntos del gremio mercantil, como si ese vasto imperio comercial fuera simplemente un dado que él hubiera lanzado al azar. De hecho, bajo la protección de su escalofriante reputación y su insondable poder militar, el gremio mercantil de Hielo y Fuego negoció fácilmente todos los términos por sí mismo, en un proceso sorprendentemente fluido. Dejando de lado toda identidad formal, Euron, acompañado por la reina guerrera Alicia, vagaba libremente por las calles y mercados de Nueva Hit, meticulosamente trazados e inspirados en la arquitectura militar. Como un viajero curioso, se sumergió en la atmósfera cruda pero vibrante de la ciudad-estado portuaria. Euron y Alicia saborearon el vino de albaricoque especiado local en una sencilla choza junto a los muelles. Pelaron huevos de pato salados con especias en un puesto junto a las escaleras del mercado. Entraron en un restaurante lleno de humo y mojaron pan negro en un cuenco de cerámica con un guiso de pulpo espeso y sabroso. Incluso cuando el vendedor sirvió un plato de carne de perro cuyo sabor estaba enmascarado por grandes cantidades de ajo y chile, lo probó sin pestañear. Probó todo tipo de carnes, ya fuera ganado común o la bestia asada única de Nueva Giza, conocida como la rata de roca, para ver a qué sabía. Euron no solo probaba la comida. Usaba su paladar para evaluar los productos, los recursos y las costumbres de la gente que vivía allí. Alicia lo siguió en silencio, observándolo hablar con los dueños de los puestos, observándolo lanzar una moneda de plata a un niño que hacía un espectáculo de tragafuegos, sonriendo levemente. Esta era la primera vez que veía esta faceta de Euron desde que se conocieron. La exploración de Euron y Alicia fue mucho más allá de los paseos casuales de los viajeros comunes. Sus pasos, aparentemente aleatorios, recorrieron con precisión cada área clave de la ciudad-estado militar, desde la zona militar fuertemente custodiada hasta las bulliciosas áreas residenciales y el puerto repleto de barcos. Su mirada trascendió la superficie, diseccionando con precisión la estructura de la ciudad, su verdadera fuerza, sus orgullosas ventajas y sus debilidades que intentaba ocultar. En la zona militar, imponentes muros negros la aislaban por completo del mundo exterior.
Los barracones, construidos con gruesa roca volcánica, tenían techos cubiertos de algas secas, lo que denotaba un enfoque pragmático y adaptado al lugar. Al abrirse las puertas del enorme arsenal, se podían vislumbrar montañas de lanzas, escudos y equipo pesado especialmente diseñado para elefantes de guerra. Los enormes establos para elefantes, de donde emanaban profundos relinchos y un olor peculiar, indicaban que podían albergar 50 elefantes de guerra. La indiscutible fuerza de asalto principal de la ciudad. A la entrada de la zona militar, pesadas puertas de hierro y altísimas torres de vigilancia conforman una trampa mortal. Soldados completamente armados, con miradas cautelosas, emanan un aura escalofriante que mantiene alejados a los forasteros. Junto al puerto se encuentra la zona residencial, hogar de los llamados hijos de las arpías. Las casas son en su mayoría edificios de piedra de 1 o 2 plantas, con sus toscos tejados de terracota adornados con sencillos murales de arpías en las paredes. Un antiguo símbolo cultural que constituye su único ancla espiritual. Las calles son estrechas, sinuosas y completamente desordenadas, llenas de basura y escombros. El aire está impregnado del penetrante olor a mar y de los aromas penetrantes de los puestos de barbacoa callejeros, que intentan enmascararlo todo. Donde quiera que se mire, los cimientos de la ciudad desprenden una frialdad y dureza palpables. Las murallas y todos los edificios importantes están construidos con roca volcánica negra, de un grosor casi desesperante. Apenas hay ventanas, solo estrechas aberturas para disparar en puntos estratégicos. Su aspecto general era sombrío y sólido, como el de un gigante agazapado. Las viviendas comunes eran aún más rudimentarias, en su mayoría casas de piedra de una sola planta con techos de paja, cuyas paredes estaban adornadas con pescado seco y hierbas no identificadas. Los interiores eran tan sencillos que resultaban fácilmente discernibles. Una sola sala de estar y un solo dormitorio, amueblados con mesas y sillas de madera, y vasijas y platos de barro. Esas eran todas sus posesiones. La mirada de Euron se detuvo más tiempo en la poderosa legión de elefantes de guerra. Estas 50 bestias colosales, cada una equipada con armadura de hierro, llevaban torres sobre sus lomos armadas con lanzas y escudos. Comandadas por experimentados capitanes de elefantes de guerra, su tarea principal era cargar en la batalla, abrirse paso a la fuerza a través de las puertas de la ciudad o simplemente intimidar al enemigo con su tamaño y rugido. En el puerto, aproximadamente 50 trirremes, que representaban el poder naval de Neugis, yacían silenciosamente ancladas. Cada barco estaba tripulado por casi un centenar de soldados, entre remeros y arqueros, y equipado con catapultas y arcos. Su propósito era proteger el puerto de los piratas y transportar rápidamente tropas a otras ciudades-estado en la Bahía de los Esclavos. Bajo esta aparente y poderosa coraza militar, Euron y Alicia vieron claramente que los habitantes, que se hacían llamar hijos de la arpía, vivían en condiciones extremadamente duras. Los antiguos símbolos de gloria no podían sostenerlos, y la meticulosa planificación militar no había beneficiado al pueblo. Un pasado glorioso se entrelazaba con un presente de penurias. El verdadero estado de la ciudad era mucho peor de lo que aparentaban sus colmillos de acero. Todo esto quedó grabado en la mente a los 2 visitantes especiales. De todos los edificios de Nueva Hit, solo el colosal anfiteatro era considerado la obra maestra más magnífica y preciada por los benevolentes gobernantes. Este coloso, construido con obsidiana y roca volcánica, emitía ahora un rugido ensordecedor. La máxima bienvenida para invitados distinguidos, un sangriento festín de muerte. Euron Greyjoy y Alicia, junto con otros 6 gobernantes benevolentes, se sentaban en la plataforma más alta con vistas a la arena. Ni siquiera los mullidos cojines y la sombrilla podían bloquear por completo el fervor que emanaba de su interior. Este espectáculo, que reunía a los mejores luchadores de la ciudad, había sido organizado especialmente para su llegada, con un propósito evidente: exhibir poder y, al mismo tiempo, complacer sus gustos. Sobre la arena, la competición se desarrolló de la forma más directa. Primero llegó el brutal combate entre los luchadores, espadas que cortaban la carne, cadenas quebraban huesos. Cada choque fatal provocaba vítores atronadores en las gradas. Luego, se abrieron las jaulas, los profundos rugidos de las bestias ahogaron los gritos humanos, transformando la escena en un combate gladiatorio entre luchadores y fieras hambrientas. Leones, leopardos de las sombras e incluso una bestia moteada particularmente feroz capturada en el páramo rojo, se turnaban para entrar en la arena, llevando el derramamiento de sangre y la crueldad al extremo.
La arena amarilla se teñía continuamente de marrón oscuro, y miembros mutilados y armas yacían esparcidos por todas partes. Esta cruda exhibición de muerte cautivó a los miles de espectadores que la rodeaban, quienes rugían de emoción, con los rostros contorsionados por un éxtasis extremo. Euron se recostó en su asiento, observando con calma la carnicería que se extendía abajo, con una leve sonrisa siempre en los labios. Parecía estar viendo un drama entretenido en lugar de presenciar el fin de una vida. A su lado, Alicia permanecía erguida. Sus instintos de guerrera le permitían evaluar con calma los movimientos y las debilidades de cada luchador. La bulliciosa celebración y las salpicaduras de sangre no la conmovieron en lo más mínimo, solo profundizaron la contemplación en sus ojos. Los benevolentes gobernantes asumieron que Euron y Alicia eran valientes guerreros y que seguramente disfrutarían de este tipo de competición, pero este tipo de lucha, en la que los esclavos eran obligados a combatir, no era lo mismo que luchar en un campo de batalla real. No ofrecía absolutamente ninguna gloria. 3 días en Nueva Hit, ni los campamentos militares fuertemente fortificados ni la bulliciosa arena se comparaban con las asombrosas ganancias del último día en aquel antiguo templo. El templo de la arpía se alzaba en un lugar apartado cerca de los acantilados volcánicos de la ciudad, más antiguo que cualquier estructura militar. Los muros de obsidiana mostraban muchas más marcas del tiempo que espadas, y el aire estaba impregnado del aroma a azufre, incienso y algo aún más antiguo y profundo. Era considerado un lugar sagrado en la ciudad, pero también poseía una cualidad extraña e inquietante, un misterio que incluso los benevolentes gobernantes se resistían a discutir, proveniente de la era de la destrucción de la antigua Hit. Euron entró solo en el oscuro santuario interior del templo, dejando a Alicia y a todos sus seguidores afuera. La colosal estatua de la arpía, iluminada por las llamas parpadeantes del fuego sacrificial, proyectaba una sombra distorsionada y brillante. Sus ojos, incrustados con gemas negras, parecían escudriñar con intensidad a cada intruso. Euron se encontraba frente a la estatua. El linaje del rey del mar gris en su interior parecía haber despertado y atraído por alguna entidad antigua y violenta del mismo origen, desatando un instinto depredador para devorar el poder divino. Un vórtice invisible se formó repentinamente a su alrededor. El poder divino de la arpía, acumulado en el templo durante miles de años, que había permanecido como una corriente subterránea latente en las profundidades, ahora se agitaba y se agitaba violentamente. Invisible a simple vista, pero el sentido espiritual de Euron podía ver y sentir claramente los oscuros torrentes dorados, imbuidos de fe, maldiciones e inmensa energía, que fluían salvajemente hacia su cuerpo. Este proceso no fue una aceptación suave, sino una absorción salvaje, una devoración. Absorbió una porción considerable. La intensa energía inundó sus extremidades y huesos, remodelando su esencia misma. En lo más profundo de su percepción, emergieron 2 líneas de texto claro, aparentemente condensadas de las mismas reglas. Absorbió con éxito poder divino antiguo, obteniendo 100.000 puntos de alma. Absorbió con éxito poder divino antiguo, obteniendo 80.000 puntos de sistema. Fuerza +1, agilidad +1. La verdadera presa de Euron de su viaje a Nueva Hit finalmente había sido obtenida. En el 4.º día, antes de que la niebla marina matutina se hubiera disipado por completo, los 6 benevolentes señores del puerto de Nueva Hit estaban todos presentes, vestidos con sus túnicas más solemnes, para despedir personalmente a Euron Greyjoy. Esto era tanto el nivel más alto de cortesía como una forma de asegurar que este inquietante huésped realmente abandonara su fortaleza. Sin embargo, cuando su grupo llegó a los muelles de los barcos mercantes y su mirada recorrió los barcos del gremio mercante de hielo y fuego que deberían haber estado llenos de tripulación y listos para zarpar, todos quedaron atónitos. Las cubiertas de esos barcos estaban vacías, las cuerdas ordenadas, las velas bien amarradas. Aparte de alguna gaviota posada ocasionalmente, no se veía a una sola persona. Un silencio inquietante los envolvía, totalmente incongruente con el bullicio que debería tener un puerto. El benévolo señor Max Mokantak fue el primero en perder la compostura. Forzando una sonrisa, señaló los barcos vacíos, con la voz teñida de una perplejidad apenas disimulada. Señor Euron, ¿por qué están estos barcos completamente vacíos? ¿Acaso su tripulación sigue en la ciudad? Euron se giró lentamente, con una leve sonrisa en el rostro. ¿Barcos mercantes? Naturalmente, continúan su viaje, a Yunkai, y quizás a Meereen. Hay que hacer negocios. Hizo una pausa, su mirada recorrió los rostros interrogantes de cada señor, antes de revelar lentamente la respuesta. ¿Nosotros? No nos vamos con ellos.
Al oír esto, la perplejidad en los rostros de los señores se transformó instantáneamente en asombro. ¿No se marchaba con su flota? ¿Cómo iba a abandonar esa fortaleza militar aislada en el extranjero? Otro benefactor, Gerard Zorazan, no pudo evitar adelantarse, con la voz temblorosa. Entonces, ¿en qué barco le gustaría embarcar? No hemos preparado ningún otro medio de transporte para usted. Como para confirmar el significado implícito de sus palabras, el mar, antes en calma, del puerto estalló de repente. Con un rugido ensordecedor, la cabeza de una criatura colosal perforó las aguas verde oscuro, provocando olas de varios metros de altura que se estrellaron contra el muelle. Entonces, su cuerpo, inimaginablemente largo, emergió segmento a segmento de las profundidades marinas, exhibiendo un poder abrumador y aplastante ante todos los que lo presenciaron. El cien pies marino articulado. Era un verdadero rey del mar, la encarnación de la pesadilla de las profundidades marinas. Con casi 200 metros de largo, parecía una cordillera pálida en movimiento. Su cuerpo estaba compuesto por casi un centenar de segmentos enormes, cada uno cubierto por un caparazón óseo, y todo su cuerpo exhibía un color blanco pálido y enfermizo, como si hubiera estado sumergido en las profundidades marinas durante milenios. Lo más escalofriante de todo era su monstruosa cabeza, con 6 ojos compuestos de color rojo intenso dispuestos en 2 filas, como infiernos ardientes, que miraban fríamente a las diminutas criaturas parecidas a hormigas en la orilla. A lo largo de su cuerpo inimaginablemente grande, cada segmento tenía un par de patas afiladas, como lanzas, que raspaban el aire con un repugnante sonido metálico. Este aterrador monstruo marino, que solo existe en las leyendas, se arrastró hasta la orilla, aplastando las rocas con su vientre espinoso, creando una serie de sonidos horribles al desmoronarse las rocas. Al instante, la multitud en el muelle, que había mantenido el orden, estalló en gritos y alaridos de terror absoluto, como un hormiguero apedreado. Ya fueran soldados de la Legión de Hierro completamente armados o gobernantes benevolentes y experimentados, todos retrocedieron descontroladamente, muchos incluso desplomándose al suelo por la debilidad de sus piernas. Los elefantes de guerra emitieron bramidos aterrorizados, recorriendo el suelo con ansiedad. Incluso ellos se sobrecogieron ante la presión absoluta de este depredador supremo. En medio de este caos y terror extremos, Euron Greyjoy, sosteniendo la mano de Alicia, permaneció inmóvil. Un momento de silencio sepulcral se apoderó del muelle, roto por el chirrido metálico. Los guardias de los nuevos señores Hyde desenvainaron instintivamente sus armas, cuyas relucientes hojas temblaban a la luz de la mañana, no por valentía, sino porque el puro terror hacía que sus manos y pies temblaran incontrolablemente. Los jóvenes guardias, que jamás habían presenciado una bestia tan inimaginablemente aterradora, palidecieron mortalmente, sus piernas flaquearon y estuvieron a punto de desplomarse al suelo, apenas sostenidos por sus alabardas. Bajo la atenta mirada de innumerables espectadores aterrorizados, el enorme cien pies marino, de dientes afilados como huesos, no lanzó un ataque destructivo. Su cabeza, cubierta de una pálida armadura ósea, se agachó, exudando un aura escalofriante desde las profundidades marinas, y rodeó lentamente a Euron y Alicia, dejando profundas marcas en el suelo con sus patas. Su aterradora cabeza se detuvo, como si presintiera malicia. Se giró bruscamente hacia el grupo de guardias benevolentes, que se encontraban en estado de máxima alerta. Sus enormes fauces se abrieron ligeramente, revelando capas y capas de dientes afilados y en espiral, y dejó escapar un siseo bajo y amenazador. Un hedor nauseabundo llenó el aire, casi asfixiando a los guardias en primera fila. En ese tenso momento, cuando las espadas estaban a punto de caer, Euron, con naturalidad, casi con afecto, acarició su cuerpo duro y frío, como si calmara una montura ligeramente inquieta. Su mirada recorrió las temblorosas cuchillas y se posó en los pálidos y benévolos guardias. Mi corcel, anunció con una leve sonrisa, ha llegado. Tan pronto como Euron terminó de hablar, la grotesca cabeza del cien pies marino articulado descendió obedientemente hasta tocar el húmedo suelo del muelle. Euron miró a Alicia, luego dio un paso al frente, pisando el pálido caparazón de aspecto óseo. Con pasos firmes, siguiendo las afiladas extremidades en forma de lanza a lo largo de sus costados, como si subieran una extraña escalera, ascendieron por su ancho lomo, parecido a una plaza, en unos pocos saltos, hasta que finalmente se erguieron sobre su cabeza cubierta de profundos ojos compuestos de color rojo. La brisa marina azotaba sus túnicas. Euron miró a los hombres virtuosos, pálidos pero forzadamente serenos, que se encontraban abajo, con una sonrisa radiante que se extendía por su rostro.
Con un gesto casual, agitó la mano, y su voz resonó con claridad en el silencioso puerto. Gracias por su hospitalidad, adiós. Los hombres virtuosos forzaron sonrisas rígidas, más parecidas a lamentos que a otra cosa, despidiéndose mecánicamente con la mano. Todo su orgullo y dignidad se hicieron añicos ante la sombra del coloso de las profundidades marinas. Sin dudarlo un instante, el enorme cuerpo del cien pies marino articulado se retorció lentamente, sus movimientos acompañados por el sordo golpeteo de las rocas al romperse, antes de sumergirse en el profundo mar azul. Una vez en el agua, su forma aparentemente torpe mostró al instante una velocidad asombrosa, como un pálido rayo, abriendo una larga onda en la superficie y llevando rápidamente a los dos que iban sobre su lomo directamente mar adentro. La brisa marina salada lo envolvió, y sintió el inmenso poder y la velocidad del coloso bajo sus pies. Al contemplar la menguante ciudad-estado militar que antaño se había alzado contra él, una indescriptible sensación de euforia invadió a Euron. Recordó la ceremonia de bienvenida meticulosamente planeada por sus benevolentes señores. Los elefantes de guerra, la legión de hierro, los antiguos rituales, aparentemente humildes pero sutilmente intimidantes. Una secreta y complaciente satisfacción brotó en su interior. Era como una broma aterradora, un humor que solo él podía saborear plenamente. ¿Presumir? Que vean quién es el verdadero fanfarrón. Rey al amanecer, partiendo de la maldita costa blanca de Nueva Hit, el familiar contorno de la isla Lágrima atravesó la niebla nocturna, apareciendo ante sus ojos entre las estrellas centelleantes y la luna. Este viaje, surcado por el cien pies marino articulado, era varias veces más rápido que los barcos de vela más veloces, atravesando fácilmente el vasto océano. Al llegar a la orilla, la colosal bestia marina se hundió lentamente en las profundidades junto a la isla Lágrima, y Euron y Alicia pisaron tierra. Recuerda el primer nombre de dominio del sitio F55H5. En la tranquila playa que conducía a su morada, Euron se detuvo y se volvió hacia la silenciosa reina guerrera que estaba a su lado. Euron habló primero. Alicia, ¿continuarás el viaje conmigo? Hizo una pausa y luego rió entre dientes. Este camino se hace cada vez más largo. No nos quedaremos aquí mucho tiempo. Pronto zarparemos de nuevo. Alicia sostuvo su mirada, sin responder de inmediato, sino preguntando. ¿A dónde vamos esta vez? Euron no ocultó nada. Los nombres que pronunció se desplegaron como una antigua y lejana carta náutica. Hacia el este. Isla Pequeña Morak, Baal, Isla Gran Morak, Isla Elefante y... Cada nombre representaba un viaje más largo, más peligros desconocidos y una ambición mayor. Alicia guardó silencio un momento, la brisa marina le revolvió el cabello. Levantó la vista, con la mirada penetrante mientras lo observaba relatar casualmente aquellas islas lejanas, y suspiró. Tu ambición es realmente demasiado grande y... Su voz era suave, burlancia. ¿Aspiras a convertirte en el rey del mar de verano y del mar de Jade? Euron, al oír esto, primero dejó escapar una risita baja, como si ella hubiera propuesto una idea muy interesante. Contempló el oscuro mar del este que había engullido incontables estrellas. Nunca lo había pensado antes, pero ahora que lo pienso, este título suena bastante bien. No era una admisión ni una negación, sino una especie de aceptación natural de un gran objetivo, como si ya lo tuviera a su alcance. Alicia no dudó ni un instante, su convicción inquebrantable. Continuaré hacia el este contigo. Euron giró la cabeza, alargando deliberadamente sus palabras. ¿Ah? ¿No te preocupa tu isla de las mujeres, nuestra estimada reina? No, respondió Alicia secamente, con su análisis racional. Las islas del verano están ahora unificadas, más unidas que nunca. Además, tu bandera del monstruo dorado del mar ondea en lo alto del océano, y has aniquilado a esos molestos piratas de las islas del Escalón y las islas de la Serpiente. Con tu retaguardia tan sólida como una roca, ¿de qué tengo que preocuparme? Euron rió entre dientes. ¿De verdad tu reina pretende quedarse conmigo hasta el fin del mundo? Alicia arqueó una ceja, una sonrisa brillante, casi arrogante, floreció en su rostro, dándole la vuelta a la tortilla. ¿Eso no está permitido? Dio un pequeño paso adelante, mirando directamente a Euron, con un tono acusador y astuto. Culpa a ti mismo. ¿Culparme a mí? Euron claramente no esperaba esa respuesta. Así que es tu culpa por ser impotente. Alicia arrastró la mirada, recorriéndolo significativamente, llena de burla descarada. Euron se quedó momentáneamente confundido. Antes de que pudiera reaccionar, Alicia se inclinó hacia su oído y susurró en una voz que solo ellos dos pudieron oír, sus palabras increíblemente audaces. Te dije que volvería si me quedaba embarazada.
Pero tú, parece que realmente no puedes. Estas palabras encendieron un polvorín. La sorpresa inicial en los ojos de Euron fue reemplazada instantáneamente por una ira ardiente y un deseo de conquistar. La atrajo bruscamente hacia él, casi apretando los dientes mientras gruñía en su oído. Bien. Hoy te tendré. La luz de la luna se filtraba, cayendo en cascada sobre la silenciosa bahía de la isla Lágrima. Pequeñas olas lamían repetidamente la arena negra, como si repitieran un antiguo secreto. Euron agarró el borde de su armadura de cuero con ambas manos y, con un crujido seco, la rasgó. La armadura se desmoronó, dejando al descubierto los músculos tensos y las curvas ondulantes que brillaban como marfil bajo la fría luz de la luna. Hasta la salida de la luna y el amanecer, en el gélido salón de piedra de la isla Lágrima. Una vez dije que te convertiría, Edwin Ramírez, en rey de las Islas Serpiente. La voz de Euron resonó con claridad a través de los muros de piedra. Ahora, las islas han sido purificadas, las cabezas de los rebeldes adornan los puertos, las Islas Serpiente están unificadas, es hora de cumplir mi promesa. De pie abajo, Edwin Ramírez no mostró alegría ni anhelo. Permaneció en silencio un instante, con una comprensión clara de la realidad reflejada en su rostro. Edwin alzó la cabeza, con una mirada honesta pero teñida de cautela, y respondió con voz firme. Mi señor, el honor que me confiere me llena de inquietud. Pero esta tierra es un lugar caótico, apenas sostenido por su nombre y su puño de hierro. Los señores de las islas temen la sombra del señor de las bestias marinas, los gigantes de las profundidades que obedecen sus órdenes, no mi nombre, Edwin Ramírez. Sacudió la cabeza levemente, con tono firme. Mi reputación no puede acallar las corrientes subterráneas que aún se agitan bajo ella. Edwin Ramírez tomó su decisión. El título de rey de las Islas Serpiente debe seguir perteneciendo a usted, y solo puede pertenecerle a usted. Luego, rió entre dientes. En cuanto a mí, administrar el gobierno diario, los impuestos y la seguridad de estas islas, seré simplemente el gerente general de las Islas Serpiente. Este título implicaba responsabilidad y trabajo duro, no poder supremo ni gloria. Decidió mantenerse en primer plano, actuando como regente, dejando la corona de rey y los posibles desafíos a aquellos que podían reprimirlo todo con su aterrador poder. Tras un momento, Euron no insistió. Como desees, Edwin, dijo finalmente Euron. Serás el administrador, es solo un título. Tendrás plena autoridad sobre los asuntos de la isla, a menos que sea algo que no puedas manejar o que amenace tu reinado, entonces no me lo digas. Edwin Ramírez alzó su copa y tomó un sorbo, acariciándose la barba con la otra mano, y rió entre dientes. No te preocupes, valoro mi vida. Por cierto, Euron, rey de las Islas Lagarto, eres rey después de todo, una ceremonia de coronación es necesaria, ¿sabes? A Euron Greyjoy no le importaba mucho si le daban el título de rey de las Islas Lagarto. Para él, los títulos vacíos eran mucho menos importantes que el control real. Pero la astucia política le decía que, ahora que las islas estaban unificadas, el orden forjado con acero y sangre necesitaba un título formal para consolidarse. Este título debía ser anunciado al mundo conocido, para que todos supieran que la soberanía sobre este mar había cambiado de manos, y que él era quien establecía las nuevas reglas. Euron no optó por una ceremonia de coronación grandiosa y fastuosa. Eso era impropio de los hombres del hierro y una pérdida de tiempo. En cambio, convocó a todos los capitanes de los hombres del hierro que habían participado en la conquista y a los líderes piratas recién subyugados a la bahía circular natural frente al mar en la isla Lágrima, de una manera claramente característica de las Islas del Hierro. No hubo trono elaborado ni rituales engorrosos. Euron se erguía sobre un imponente arrecife negro, mirando hacia abajo a los rudos e indomables marineros, cuyos cuerpos lucían diversas cicatrices y trofeos. Su voz, clara y resonante con el romper de las olas, simplemente anunció. A partir de hoy, las Islas Gadgetzan me pertenecen. Yo, Euron Greyjoy, soy su rey. No buscó consentimiento, simplemente proclamó un hecho. La respuesta fue un estruendo ensordecedor de armas contra escudos y vítores salvajes desde abajo. Tras la proclamación, llegó la celebración más propia de los hombres del hierro y los piratas. Una gran fiesta de abundancia, con comida y bebida a raudales. En la playa ardían enormes hogueras, reses enteras asadas y cochinillos chisporroteaban sobre las llamas, y se abrían barriles de cerveza y ron, dejando que sus turbios líquidos fluyeran libremente. El aire estaba impregnado del aroma a carne, el olor a alcohol y los ásperos cantos y gritos de los hombres. Era la noche de los conquistadores, que recompensaban a sus seguidores de la forma más primitiva, y con este clamor puro y poderoso, anunciaban la llegada de una nueva era a todo el mar angosto.
La flota de las Islas del Hierro zarpó una vez más, como un grupo de tiburones de hierro que habían olido sangre, dirigiéndose resueltamente hacia el noreste. Su próxima presa era Pequeña Mocra, una isla que parecía diminuta en las cartas náuticas pero que controlaba las riendas del comercio mundial. La ubicación estratégica de la isla era un don divino. Custodiaba la entrada occidental a la puerta del Mar de Jade. Cualquier barco que deseara entrar en el legendario Mar de Jade, rebosante de oro y especias, desde los ricos y cálidos mares de verano, tenía que pasar por allí. No había otra manera. Era una puerta marítima natural. La vital arteria comercial marítima que conectaba Poniente con el vasto Esos transportando sedas suaves, especias seductoras y pesados metales preciosos era como un invisible arroyo dorado obligado a estrecharse allí, fluyendo justo bajo las narices de Pequeña Mocra. En tiempos de paz, este lugar era un centro neurálgico para los coloridos veleros de los mercaderes de las Islas del Verano y los gigantescos barcos cargados de especias de los mercaderes de Kart. Un lugar donde se mezclaban lenguas y monedas, y el aire estaba impregnado del aroma de la riqueza. Pero la riqueza nunca va sola. Siempre atrae la guerra y el saqueo. A lo largo de la historia, la no tan extensa costa de Pequeña Mocla ha visto ondear los estandartes de elefantes de guerra del Imperio Golgis y ha reflejado las sombras de los dragones del dominio valirio. Era un objetivo codiciado por estos vastos imperios, que luchaban encarnizadamente por el control. En los espacios entre las potencias imperiales, también era el eterno coto de caza de piratas y corsarios, que merodeaban como buitres, esperando para desgarrar la carne de las opulentas flotas mercantes. Ahora, la flota de Euron Greyjoy se embarca en su camino hacia la unificación de esta tierra acuática impregnada de historia, riqueza y sangre. Tras decenas de días y noches de navegación, la flota ha atravesado incontables olas turbulentas y ha llegado a la desolada y escarpada costa de Goros. Fundada durante el reinado del Imperio Hit, Goros fue en su día una ciudad, una colonia penal para convictos, ahora en ruinas, y un punto de apoyo temporal para la flota de las Islas del Hierro. Desde Goros, cruzando el estrecho de Canela, se tarda un día en llegar a Little Morak. La flota de las Islas del Hierro descansará allí durante 3 días, a la espera de los barcos de suministros del gremio mercante de hielo y fuego. Los barcos de suministros están en camino, transportando agua dulce, alimentos no perecederos y fruta fresca desde el puerto amigo más cercano. La savia de la expedición de la flota hacia el este. Esta breve parada no es en vano. Mientras la flota descansa, se envía un mensajero más al este, hacia la isla que custodia la puerta de entrada a la riqueza. Una carta con el sello de cera del monstruo marino de la familia Greyjoy llega a Little Morak a toda velocidad. La carta, concisa y contundente, va directa al grano, con la franqueza característica de las Islas del Hierro, una mezcla de sal marina y hedor a acero. No prometía ventajas ni desventajas, ni recompensas, sino que simplemente presentaba a los gobernantes y habitantes de la isla las mismas 2 opciones que habían resonado en las Islas Gacela: muerte o sumisión. No había una tercera posibilidad. La riqueza de Pequeña Morak provenía de su tierra, una tierra rica en especias que enloquecían al mundo conocido. La pimienta negra, la canela aromática y los clavos seductores, estos granos dorados y cáscaras marrones, transportados a través de la red comercial de los mercaderes de Kart que abarcaba todo el mundo conocido, llegaban a todos los rincones, desde Desembarco del Rey en Poniente hasta Pentos en Esos, trayendo un flujo constante de inmensa riqueza al lejano gremio de Kart. Esta isla, rebosante de oro y especias, no tenía gobernante en el sentido tradicional. La isla estaba controlada indirectamente, pero con firmeza, por el vasto gremio de Kart mediante un sofisticado capital e influencia. Representando a diferentes facciones capitalistas de Kart, los 3 gigantes, la misteriosa y acaudalada Hermandad de la Turmalina y el más antiguo, el gremio de las especias, establecieron allí ostentosas sedes, gestionando sus respectivas esferas de influencia y convirtiendo la isla en un reino en miniatura regido por libros de contabilidad, contratos y balanzas de especias. Cuando el ultimátum de Euron Greyjoy, impregnado del hedor del óxido y la sangre, llegó a los líderes de estos gremios, no provocó airadas declaraciones de guerra, sino una evaluación notablemente realista y sensata. Sopesaron el coste de la resistencia, evaluaron el poder destructivo de la flota de las Islas del Hierro y la temible reputación del Señor de los Mares. Los gremios mercantiles de Kart optaron por no enfrentarse a la resistencia, sino por evacuar. No hubo despedidas trágicas ni sacrificios inútiles. Con una eficiencia impecable, los libros de contabilidad vitales, el personal clave y las reservas de especias más valiosas fueron rápidamente cargados en los barcos más veloces.
En el breve lapso antes de la llegada de la flota de las Islas del Hierro, estos astutos gobernantes de la riqueza optaron por evacuar Pequeña Morak. Dejaron atrás una región productora de especias en pleno auge, enviando un mensaje claro. No estaban dispuestos a enfrentarse directamente a las pesadillas de las profundidades marinas. La riqueza podía buscarse en otros lugares, pero la vida y sus preciados barcos mercantes eran de suma importancia. En Goros, mientras la flota de las Islas del Hierro descansaba en el puerto, Euron montó sobre el lomo del dragón milenario Alcien. Con un rugido, Alcien llevó a Euron al cielo, volando hacia el sureste, hacia una región envuelta en exuberante vegetación y niebla. El cuerno de pterodáctilo de Sotros. Esta península, conocida como Cuerno de Pterodáctilo, se encontraba frente a Pequeña Morak al otro lado del mar, vecina de la isla. Pero desde el aire, ambas presentaban escenas drásticamente diferentes. Si Little Morak era una isla de riquezas repleta de mercaderes, entonces Pterodáctilorn era un mundo primitivo olvidado por el tiempo, compuesto de selvas profundas, árboles imponentes y pantanos llenos de miasma. Enredaderas gigantes, como tentáculos monstruosos, se enroscaban en árboles más altos que torres de castillos, sus densas copas formaban un océano verde hirviente. Ocasionalmente, se vislumbraban aguas negras, ocultando innumerables secretos y peligros ancestrales. Los verdaderos amos de esta tierra primigenia eran los dragones de alas largas, casi extintos en el mundo exterior. No eran dragones valirios, incapaces de escupir fuego, pero eran los gobernantes indiscutibles de los cielos de Sotros. La llegada de Alcien agitó instantáneamente los cielos. Desde la bóveda inferior, diferentes formas de figuras colosales se sobresaltaron y alzaron el vuelo una tras otra. El enorme dragón de alas largas moteado con alas rayadas. El dragón de alas largas de pantano de color oscuro, acostumbrado a la depredación a baja altura en zonas pantanosas. El dragón de alas largas de vientre marrón con un distintivo vientre marrón y un grito penetrante. Y el más enigmático, el dragón de alas largas de las sombras, que casi se mimetiza con las sombras. Rodearon y silbaron alrededor del repentino intruso, el dragón milenario, su presencia una mezcla de cautela y hostilidad primigenia. Euron estaba de pie sobre el lomo del dragón, poderosas corrientes de aire azotaban su largo cabello, sus ojos brillaban con un ardiente deseo de exploración y conquista, observando a estas antiguas criaturas de las que solo había oído hablar en leyendas. No solo observaba. Estaba evaluando, analizando y escudriñando. Un grupo de monturas aéreas que algún día podrían estar bajo su mando. El hedor a carne y sangre humana en el aire despertó a los dragones que sobrevolaban este cielo primigenio. Uno de los dragones alados rayados más feroces dejó escapar un agudo siseo, sus enormes alas membranosas se cerraron de golpe como una jabalina gigante e inerte, lanzarse directamente hacia Euron, la diminuta pero más visible figura sobre su lomo. Enfrentado a este ataque que aterrorizaría a cualquier guerrero, Euron no retrocedió. En cambio, sonrió, revelando una sonrisa que era una mezcla de locura y placer. De hecho, saltó de la espalda del dragón milenario Alcien, aparentemente suicidándose para enfrentarse a la feroz bestia. En el aire, dos figuras se acercaron rápidamente. Dos espadas gemelas estaban desenvainadas, su fría luz destellaba como dos rayos a través del cielo nocturno. Justo cuando pasaban junto al dragón rayado de largas alas, la luz de la espada cortó con precisión sus enormes alas membranosas que sostenían su vuelo. Sichle. La resistente membrana del ala se rasgó con una enorme herida. Sangre de dragón hirviente salpicó, lanzando una lluvia abrasadora de sangre al aire, con algunas gotas incluso aterrizando en el rostro de Euron. Antes de que el impulso de su descenso disminuyera, una explosión apenas audible pareció emanar del aire bajo los pies de Euron, y su figura se movió por segunda vez en el aire de una manera extraña. Moonwalk. Usando esta extraordinaria técnica física, su trayectoria cambió repentinamente y se estrelló contra el suelo como un meteorito. En el instante en que aterrizó, sus rodillas se flexionaron ligeramente para absorber el impacto y, sin dudarlo, se levantó como un fantasma, encontrándose con el pterosaurio rayado que había perdido el control y se había precipitado debido a la rotura de su membrana alar. La hoja volvió a brillar, esta vez un poderoso tajo vertical desde arriba. Con un solo golpe, la cabeza del pterosaurio se separó de su cuerpo al instante. Su enorme cabeza, llena de incredulidad, se desplomó, y su enorme cuerpo se estrelló pesadamente contra el suelo con un sordo golpe. En ese momento, más pterosaurios, completamente enfurecidos por la sangre y la muerte de su especie, convergieron desde todas direcciones, llegando en enjambre desde la jungla y el cielo.
Rodeado por los dragones, Euron no mostró miedo. De pie sobre el cadáver del dragón, observó los amenazantes rugidos de los dragones voladores, con una expresión de casi excitación en su rostro. Salpicó ligeramente la sangre de dragón de su espada, con los ojos ardiendo de un palpable espíritu de lucha. Jajaja, una risa profunda escapó de la garganta de Euron. Ha pasado mucho tiempo desde que me encontré con un oponente que pudiera encender mi espíritu de lucha. Euron apretó con fuerza sus espadas gemelas, bajando ligeramente el cuerpo, como un guepardo a punto de abalanzarse. Sonrió al ver la creciente cantidad de sombras de dragón a su alrededor. Vamos, eres perfecto para que practique mis habilidades con la espada. 3 días después, al anochecer, mientras el sol poniente teñía la desolada costa de Goros de un tono rojo sangre, una figura escalofriante apareció en el horizonte. Euron Greyjoy estaba completamente empapado en sangre de dragón seca y ennegrecida. Costras coaguladas cubrían su armadura de cuero, su cabello e incluso sus mejillas, haciéndolo parecer menos un humano y más una estatua esculpida del abismo del purgatorio. El intenso hedor a sangre y una presión ancestral y profunda, propia de un depredador, emanaban de él, como un dios de la muerte que regresa del infierno, provocando que todos los que presenciaron su regreso contuvieran la respiración involuntariamente. Pero Euron no fue el único que regresó con él. A sus espaldas, en lo bajo del cielo, una enorme sombra flotaba como un fantasma, sus membranas alares casi fundiéndose con el crepúsculo, solo sus frías pupilas verticales brillaban con una luz inquietante. Era un dragón sombrío de largas alas que se había sometido a él. Ya no mostraba una postura agresiva, sino que volaba alrededor de Euron de manera dócil y cautelosa, como un rey que custodia su trono. La gigantesca red, toscamente tejida con resistentes lianas, que Euron había arrojado despreocupadamente a la playa contenía docenas de huevos de dragón, cada uno del tamaño de una cabeza humana adulta, pertenecientes a un dragón rayado de largas alas. Las cáscaras de los huevos estaban cubiertas de patrones moteados que se mimetizaban con el entorno, brillando bajo el sol poniente con un lustre metálico y de joya, con el potencial de eclosionar en una legión alada. El puerto quedó sumido en un silencio sepulcral. Incluso los más indomables hombres del hierro de las Islas del Hierro, acostumbrados a seguir a Euron en la creación de milagros, contemplaban la escena atónitos. Euron se había aventurado solo en la zona más peligrosa de Sotros, bañado en sangre, había sometido al Señor Supremo del Cielo que acechaba en las sombras y había traído consigo tantos huevos de dragón. Un acto que conmocionó a los hombres del hierro, quienes casi dudaban de estar presenciando a un dios viviente caminando entre los mortales. Un día después, mientras la temible flota de las Islas de Hierro aparecía en el horizonte de la isla pequeña Morak, una extraña escena se desarrollaba en la costa. Aunque la carta de Euron estaba redactada con frialdad, no exigía explícitamente que se arrodillaran en la orilla y alzaran sus espadas en señal de sumisión. Simplemente les daba esas dos opciones. Pero el precedente de las Islas Basilisco, el rumor de que quienes resistieron fueron reducidos a polvo mientras que quienes se rindieron a tiempo sobrevivieron, ya había llegado con la brisa marina a los habitantes restantes de la isla. El miedo es el mejor mensajero. Llega más rápido que cualquier flota y echa raíces en el corazón de todos. Los isleños también conocían el método de Euron para someter a los piratas de las Islas Basilisco, e imitarlo era, naturalmente, la opción más segura. Así, cuando las velas, familiares pero a la vez desconocidas, se hicieron visibles, sin organización ni órdenes, todos los piratas restantes, los pequeños comerciantes sin escapatoria y los civiles desesperados por sobrevivir en la isla tomaron la decisión que creían la única forma de salvar sus vidas. Abandonaron voluntariamente sus chozas improvisadas y se congregaron en la playa donde era más probable que desembarcara la flota. Cuando la proa del buque insignia surcó las olas cerca de la orilla, la oscura multitud, como olas de trigo dobladas por el viento, se arrodilló al unísono sobre la arena áspera, con la cabeza profundamente inclinada, alzando sus cimitarras y hachas cortas por encima de sus cabezas, simbolizando su completa rendición. Arrodillados en silencio, proclamaron a viva voz su elección. La sumisión. Euron aceptó su rendición e inmediatamente anunció que Donald Drow, el segundo hijo de Dunstan Drow, jefe de la isla Vieja Uaque y patriarca de la casa Drow, sería gobernador de la isla pequeña Morak, con efecto inmediato. La decisión de que los segundos hijos de cada isla gobernaran las islas conquistadas fue una estrategia ideada antes de la expedición. El orden de precedencia, el tamaño y la importancia de las islas se determinaban por sus logros en guerras anteriores. Euron nunca interfirió en el registro de logros. Todo estaba a cargo del patriarca de la casa Arlow, con Donald Drow en primer lugar.
Nadie se opuso a confiarle la administración de este importante centro comercial. Al oír la noticia, Donald Rowe sintió como si una brasa ardiente y un hierro frío le hubieran clavado en el corazón. Una alegría desbordante lo invadió. Como segundo hijo, él también poseía ahora su propia isla. El peso de esta recompensa superaba con creces las expectativas. Significaba poder, estatus y unos ingresos considerables. Un fugaz atisbo de aprobación cruzó el rostro severo de su padre, Dunstan Drow. Para Donald Dragón, esto significaba que ahora podía ser gobernante de una isla, al igual que su padre y su hermano, y la gloria de la familia Dragón continuaría y se expandiría en su generación. Pero esta emoción inicial se vio rápidamente empañada por una sensación de pérdida. Su nombramiento como gobernador de Little Morakot significaba que ya no podría participar en la épica e histórica campaña de Lord Euron a través de las Islas del Hierro. Estaría confinado a esta isla con aroma a especias, lidiando con interminables impuestos, disputas y problemas de construcción, mientras sus compañeros navegaban con la bandera del Kraken hacia mundos desconocidos, más lejanos y emocionantes, para crear aún más leyendas. Sus hermanos de las Islas del Hierro rieron y le dieron una palmada en el pecho a Donald Dragón, felicitándolo por su recién adquirida gloria. Donald Dragón suspiró. Si bien había conseguido una base estable, también había perdido la oportunidad de luchar por una gloria mayor en medio de las turbulentas olas. No sabía si esto era fortuna o desgracia. En las infinitas aguas azules del mar del verano oriental, la isla Bajal flota silenciosamente en el centro del océano como una perla olvidada. Esta pequeña pero próspera isla prosperó gracias a su control sobre el preciado comercio de especias, y la ciudad de Bajal, construida sobre ella, estaba, por lo tanto, cubierta con un manto dorado. De pie en la isla, contemplando el horizonte oriental, el contorno difuso y gris azulado de Gran Morakot aparece como un monstruo marino dormido. Al oeste, se vislumbra la tenue silueta de Pequeña Morakot, recientemente conquistada. Curiosamente, mientras el barco navega hacia el este, justo cuando el contorno de Gran Morakot cruza el horizonte, al mirar hacia atrás, Pequeña Morakot, al oeste, ya está envuelta en la niebla. Estas dos islas, como dos gigantes silenciosos que custodian el este y el oeste, resguardan con firmeza a la isla de Bajal, protegiéndola de las tormentas más violentas y formando un puerto natural. Esta pequeña isla, conocida por los comerciantes como el nido de especias, se asemeja a una pieza de ámbar meticulosamente pulida, acurrucada silenciosamente entre las infinitas olas azules, cálida y seductora, vista desde arriba. A diferencia de muchos puertos con fortalezas fortificadas, la isla de Bajal carece de imponentes castillos. Su esencia y alma residen en los sencillos muelles que se extienden a lo largo de la costa. Es más bien un gran mercado al aire libre, donde el aire está impregnado de los aromas de especias, pescado salado y diferentes etnias. En los muelles, toscas cuerdas de cáñamo atan numerosas balandrás, que se mecen suavemente con la marea, como si dormitaran. Sus velas, de un índigo desvaído, lucen la inscripción borrosa de XX Merchant Guild pintada de blanco, que narra historias de su afiliación y viajes pasados. En los muelles de la isla de Bajal, marineros sin camisa, con la piel bronceada brillando bajo el sol, recogen agua salada con cucharones de cáscara de coco y la vierten sobre las cubiertas de madera para enjuagarlas. Una brisa marina salada trae consigo un ligero pero distintivo aroma especiado. El picante de la pimienta negra mezclado con la cálida dulzura de la canela, que emana silenciosamente de los almacenes repletos de mercancías en los callejones de los muelles, impregnando cada rincón. Varios barcos mercantes de madera de gran calado estaban amarrados en el puerto de la ciudad, con sus bodegas repletas de especias. La zona del mercado, contigua al puerto, estaba salpicada de robustos edificios de piedra y coloridos puestos de tiendas de campaña. Toda la arquitectura era sencilla y práctica, con tejados de fuerte pendiente diseñados para drenar los aguaceros veraniegos. Los mercaderes más ricos y poderosos, bien informados, ya se habían marchado discretamente con sus posesiones más valiosas mucho antes de que la flota de las Islas del Hierro apareciera en el horizonte. Los que permanecieron en la isla de Bajal eran en su mayoría pequeños comerciantes y vendedores ambulantes que habían apostado allí toda su fortuna. Ante los buques de guerra de las Islas del Hierro que irrumpían en el puerto como arrecifes negros, se mostraron extremadamente respetuosos, alzando en alto las cimitarras que antes llevaban colgadas a la cintura, que eran más bien una herramienta, y luego arrodillándose al unísono sobre el terreno áspero para mostrar su misión. Euron sonrió y los hizo levantarse. Su mirada recorrió los rostros temerosos y humildes, y luego declaró con voz clara:
A partir de hoy, la isla Baar pertenece a la isla pequeña Morak y estará bajo su administración unificada. Hizo una breve pausa y luego señaló al joven gobernador que estaba a su lado. Y el administrador es el gobernador de la isla pequeña Morak. Donald Drago. Tan pronto como terminó de hablar, los isleños, casi sin dudarlo, se volvieron inmediatamente y se arrodillaron de nuevo en dirección a Donald Drago, como si juraran lealtad a quienquiera que ocupara ese puesto. Los ojos de estos isleños eran en su mayoría sencillos y honestos, marcados por largos años de trabajo en el mar, carentes de la ferocidad de los piratas. Para ellos, la vida era práctica. Mientras los impuestos por el nuevo gobernante no los dejaran morir de hambre, no importaba qué bandera ondeara sobre ellos ni quién fuera su gobernante. El joven Donald Drago enderezó la espalda. Esta era la primera vez que Donner había sido venerado tan abiertamente. El mar de cabezas inclinadas le hizo sudar ligeramente las palmas de las manos, y una extraña e inexplicable inquietud lo invadió. Pero cuando Donner vislumbró la mirada de aprobación en los ojos de Lord Euron, una oleada de poder pareció recorrer todo su ser. Donner respiró hondo, reprimiendo el pánico inicial de asumir el poder, y rápidamente recuperó la compostura. Dio un paso al frente, recorriendo con la mirada a los isleños arrodillados. Su voz, deliberadamente pausada, denotaba una madurez impropia de su edad, resonando claramente por todo el muelle. Escuchen. A partir de hoy, esta tierra estará protegida por la bandera dorada del monstruo marino de las Islas de Hierro y la bandera roja con manos de hueso blanco de mi familia Zuogu. Hizo una breve pausa, permitiendo que la declaración resonara, y luego enfatizó. A partir de hoy, todos ustedes son mis súbditos. Yo, Donald Zuogu, les prometo con honor familiar y la espada en mi mano. Mientras trabajen diligentemente por esta tierra y cumplan con sus deberes, les garantizaré su seguridad, los protegeré de la humillación de piratas y enemigos extranjeros, y les otorgaré derechos comerciales justos y equitativos en estas aguas. Esta promesa, simple pero poderosa, golpeó el corazón de estos pequeños comerciantes que se ganaban la vida con el comercio. Después de un breve silencio, un grito sincero y atronador surgió de la multitud. Los isleños se arrodillaron de nuevo, sus gritos, cargados de acentos locales, resonando por la costa de Balal. ¡Viva Lord Donald! ¡Viva Lord Donald! Euron rió mientras daba un paso al frente, dando una palmada a Donald. Donald Zuogu lucía una sonrisa irónica. Comprendía el peso de esta confianza y oportunidad, y sabía que detrás de esa risa se escondía un cambio radical en el rumbo de su vida. Donald agarró inconscientemente la empuñadura de su espada. El salto de un guerrero acostumbrado a luchar en cubierta y sobrevivir a las tormentas a un señor de la isla que necesitaba equilibrar a varias facciones, ocuparse de los asuntos mundanos y proteger su propiedad era inmenso, y necesitaba mucho tiempo y experiencia para adaptarse gradualmente. Beso de despedida al caer la noche, mirando hacia el noreste desde el punto más alto de Balal, se podía ver en el horizonte lejano una deslumbrante extensión de luces, como una galaxia. Kart, la legendaria ciudad de inmensa riqueza con sus triples murallas, exhibiendo silenciosamente su esplendor en la noche. En la ladera costera de Balal se alzaba una magnífica residencia. Con sus paredes blancas arqueadas y vidrieras, había pertenecido a un rico mercader del antiguo gremio de especias de Kart, símbolo de su riqueza y poder. Cuando llegaron las noticias de la llegada de la flota de las Islas del Hierro, el mercader abordó apresuradamente un barco y huyó de regreso a Kart con sus libros de contabilidad y sus bienes más valiosos, dejando atrás esta lujosa pero vacía mansión. Ahora, servía temporalmente como alojamiento de Euron en Balal. En el interior, el tenue aroma de un costoso incienso oriental, el favorito de su antiguo dueño, se mezclaba con la brisa marina salada. Euron estaba de pie en la espaciosa terraza, mientras Lisa permanecía en silencio en la penumbra del interior de la habitación, como una hermosa escultura. Los dedos de Euron rozaron suavemente la mejilla tersa de Lisa, un gesto que denotaba una tierna ternura. Lisa abrazó la cintura de Euron y cerró los ojos con delicadeza. Ya casi llegamos a Kart, dijo Euron, apartando la mirada y preguntando suavemente. ¿Estás lista? Lisa Garfield no evitó su mirada. Sus ojos eran como acero templado, firmes y puros. Respiró hondo y asintió solemnemente, con voz suave pero firme. Todo está listo, tal como lo habíamos planeado. Una compleja emoción brilló en los ojos de Euron. Chasqueó la lengua levemente, con un suspiro sincero en el tono. TSK, para ser honesto, me cuesta un poco dejarte ir. Sus dedos recorrieron su mandíbula mientras reía entre dientes. Durante más de 10 años, has estado a mi lado. Las pestañas de Lisa temblaron ligeramente, y casi de inmediato respondió. Entonces no me iré.
Jajaja, Euron soltó una carcajada al oír esto. Retiró la mano y negó con la cabeza. Eso no servirá. Su tono se volvió resuelto. Te prometí la corona de la reina Cart. ¿Cómo se puede considerar entregado este regalo si no se lleva puesto en la cabeza? A medida que la noche se hacía más profunda, el sonido de las olas fuera de la ventana se hizo más claro. Euron contempló la suave silueta de Lysa a la luz de la luna, y luego rió suavemente. Mientras aún es temprano, antes de terminar de hablar, le tomó la mano con delicadeza, seguido de un beso apasionado, encendiendo la noche con una posesividad innegable. En un arrebato de pasión, Lysa hundió el rostro en su cuello, su voz apenas audible pero clara. Cuando todo se calme, quiero tener un hijo contigo, como Alicia. Hizo una pausa, su voz se suavizó aún más. Niño o niña, no importa. En la cama, tras un profundo y prolongado abrazo, solo sus respiraciones entrelazadas permanecían en la silenciosa habitación. El amanecer se acercaba. En los muelles, además de Lysa Garfield, se encontraban otros 3 compañeros imponentes. El pacificador se alzaba como una torre de hierro, su enorme figura cubierta con una armadura negra, protegiendo la seguridad de Lysa. El cabello rojo fuego de la sacerdotisa roja Gwendolyn ondeaba como una bandera en llamas. Sostenía un incensario dorado que irradiaba un tenue calor. A través del humo arremolinado, su mirada era devota pero penetrante. La hechicera de las sombras Evelyn casi se fundía con las sombras del amanecer. Su presencia era tenue, pero hacía que el aire circundante pareciera denso y frío. La mirada de Euron recorrió al pequeño grupo, deteniéndose finalmente en el rostro de Lysa. Dijo lentamente: Cart no es un lugar seguro. Dentro de esas 3 murallas, cada ladrillo está impregnado de milenios de intriga y conspiración. El aire está cargado de un veneno incoloro e inodoro. Y las dagas en las sombras son más impredecibles que las espadas en el campo de batalla. Los peligros que puedes encontrar no son menores que los de una guerra real. Lysa sostuvo su mirada, su rostro no mostraba miedo, sino una sonrisa tranquila y segura. No te preocupes por mí, dijo con calma. En 10 años, la red que hemos tendido es más profunda de lo que puedes imaginar. Cart también cuenta con nuestra red de información y personal. Ya están esperando. Euron negó levemente con la cabeza y parpadeó. Los recordatorios verbales no son suficientes. Tengo algunas medidas de protección más prácticas. Antes de que terminara de hablar, las sombras tras ellos parecieron cobrar vida, y un escalofriante crujido resonó. De la oscuridad, una pitón gigante emergió lentamente. Su cuerpo era tan grueso como un árbol milenario, cubierto de manchas rojas y blancas que se arremolinaban como nubes, mientras que su vientre era de un llamativo amarillo brillante. En la parte superior de su enorme cabeza lucía un pálido adorno óseo con forma de calavera, que aumentaba su misterio mortal y su majestuosidad. Euron la presentó. Se llama Salomé. No se preocupen, no es venenosa y es una excelente nadadora. Hizo una pausa, enfatizando. Posee una capacidad sensorial especial que le permite superar obstáculos y localizar con precisión a su objetivo. Su cuerpo serpentino puede enrollarse para formar una plataforma estable y cómoda, que sirve como trono móvil para descansar o incluso para comandar en la batalla. Euron acarició las frías y resistentes escamas de Salomé y continuó. En términos de poder de ataque puro, no se compara con señores de las profundidades marinas como los reyes marinos, pero es obediente y dócil, lo que la hace perfecta para la protección cercana. La gigantesca serpiente Salomé bajó lentamente la cabeza, adornada con una corona de calavera, y rodeó a Lysa con gracia varias veces, sus frías y suaves escamas rozando ligeramente su falda. Finalmente, su enorme cuerpo serpentino rodeó a Lysa con suavidad pero con firmeza, formando una barrera protectora viviente. Bajó la cabeza de nuevo, acariciando suavemente la cabeza de Lysa con su duro cráneo, un gesto a la vez afectuoso y dócil, reconociendo claramente a su ama. De repente, la tranquila superficie del mar cercana se abrió con un chapoteo, y 2 serpientes nadadoras emergieron del agua. Como gigantescas serpientes marinas venenosas, estos reyes del mar medían cientos de metros de largo, sus cabezas parecían majestuosos dragones, adornadas con feroces cuernos en forma de calavera. Sus ojos carmesí, erguidos, ardían como brasas, sus brillantes lenguas rojas parpadeaban, irradiando un poder primigenio. Sus cuerpos eran de un frío color azul hierro, cubiertos de anillos dorados oscuros como grilletes metálicos, cada escama afilada como una armadura finamente elaborada, brillando con un lustre metálico indestructible bajo la luz del sol. Lo más notable era que poseían melenas carmesí ondulantes que se extendían desde sus cabezas hasta la superficie, pareciendo llamas danzantes en el agua mientras nadaban.
Sobre los lomos de estas dos criaturas marinas, se transportaba con firmeza un barco elegante y de forma singular. La serpiente del perfume. Una distintiva bandera pirata, adornada con un diseño de 9 serpientes entrelazadas, ondeaba con la brisa marina en lo alto del mástil. Esta singular embarcación se acercaba lentamente a la orilla, esperando en silencio a su capitán. Este barco es para ti, le dijo Euron a Lisa, señalando el barco perfectamente integrado con las serpientes. Una vez en tierra, estas dos serpientes te protegerán. Son tan fiables como Salomé. Hizo una pausa y añadió la función más crucial de este medio de transporte. Cuando necesites zarpar de nuevo, podrán remolcar la serpiente perfumada a través de las olas. Euron se inclinó y le dio un beso breve pero firme en la frente a Lisa, y luego la ayudó a subir a la cubierta de la serpiente perfumada. Cuando la suma sacerdotisa Gwendolyn, portando un incensario, pasó junto a Euron, él extendió la mano repentinamente y apartó su cabello rojo fuego, besándola en los labios tan rojos y dulces como una rosa teñida de sangre con una fuerza irresistible y dominante. Gwendolyn puso los ojos en blanco, pero no lo culpó. En cambio, le acarició suavemente el rostro con sus dedos tiernos y le devolvió el beso antes de abordar el barco. El rostro de la hechicera Evelyn siempre estaba cubierto por una máscara de madera lisa y lacada. Euron jamás había visto lo que se escondía bajo ella en todos esos años. Ahora, con su despedida inminente, Euron dio un paso al frente, le levantó suavemente la máscara, revelando sus labios rojo cereza, y la besó solemne y tiernamente, inesperadamente dulce y delicioso. Este gesto inesperado hizo que Evelyn, normalmente tan serena como un estanque en calma, se congelara al instante, con una clara expresión de asombro que emanaba de su máscara. Ella retrocedió instintivamente medio paso, un resentimiento complejo e insondable brillando en el único ojo que dejó al descubierto, mientras miraba fijamente a Euron. Como si hubiera culminado una broma triunfal, Euron rió a carcajadas, se dio la vuelta y regresó a la orilla. De pie en la creciente brisa marina, saludó con entusiasmo a la serpiente perfumada, que comenzaba a moverse. Lisa, Gwendolyn, Evelyn. Pronto iré a Cartaveros. La voz de Euron resonó a través de la creciente distancia, llegando claramente a los oídos de todos los que estaban a punto de emprender su viaje. Guiada por dos serpientes, la serpiente perfumada abandonó lentamente la costa de Balaya, su casco y el cuerpo de la serpiente se fundieron gradualmente con la oscuridad distante, hasta desaparecer por completo en la espesa niebla nocturna y marina previa al amanecer. La noticia de la discreta partida de Pharos Lisa y las dos magas se mantuvo en estricto secreto dentro de un círculo muy reducido de conocidos. Por su seguridad y el éxito de la próxima operación, este era un secreto que debía mantenerse absolutamente confidencial. Solo el barón y algunos señores de las islas considerados de confianza por Euron recibieron la notificación a la mañana siguiente y se les ordenó guardar silencio. La flota de las Islas del Hierro pasó la noche en el puerto. Al amanecer del día siguiente, con las profundas órdenes de los capitanes y las señales de las banderas, los remos golpearon el agua al unísono, las enormes velas se izaron sucesivamente y la flota zarpó de nuevo, dejando Valhall con paso firme y resuelto, rumbo a la siguiente parada de esta expedición oriental. La gran isla Morak. Donald Drogon permanecía en la playa, aferrado al símbolo de la autoridad del gobernador, intentando mantener la compostura y la fortaleza, pero su corazón estaba dividido. Una mitad, entusiasmada por la tierra que se extendía ante él. La otra, a la deriva hacia el vasto océano con las velas de la flota que se alejaban. La flota navegó hacia el norte a lo largo de la escarpada costa de Gran Morak, y una ciudad enclavada en la desembocadura del río apareció gradualmente a la vista. Pharos, el principal puerto del norte de la isla, se desplegó silenciosamente ante los conquistadores como una joya engastada en la costa. La ciudad se ubicaba en la desembocadura de un ancho río en la costa noroeste de la isla, y su ventajosa ubicación geográfica la convertía en un puerto natural. Como puerto principal indiscutible del norte de Gran Morak, había sido durante mucho tiempo un centro neurálgico que conectaba Kart con las lejanas tierras bárbaras del norte, gracias al terreno suave de la desembocadura del río y a las densas rutas comerciales que se extendían hacia los mares circundantes. El pulso económico de Pharos dependía enteramente del comercio. Este es un centro comercial vital controlado por los 13 gigantes, los miembros más poderosos del gremio mercantil de Kart, y cada rincón de los muelles irradia un aura dorada. Artículos de lujo de Kart, sedas suaves y sedosas, especias aromáticas y joyas deslumbrantes se descargan aquí y luego se cargan en barcos que se dirigen al norte, a ciudades legendarias de las tierras bárbaras, como a Sabelar de Icchi.
A la inversa, las preciadas especialidades de las tierras bárbaras, oro pesado, jade brillante y pieles gruesas, también pasan por Faros, uniéndose a la vasta red comercial de Kark que abarca el mundo conocido. Cuando la flota de las Islas del Hierro apareció en el horizonte de Faros, entrando lentamente en las aguas fuera del puerto como una nube oscura, los esperados preparativos defensivos, los soldados reunidos o el bloqueo del puerto no se materializaron. El puerto continuó operando, aunque con una calma inquietante. No había flota enemiga, ni fortalezas fortificadas, ni siquiera una protesta simbólica. La resistencia firme que se esperaba, como una tenue bruma dispersada por la brisa marina, nunca apareció. La razón pronto se hizo evidente. Los tres gigantes que controlaban el sustento de este lugar, esos calculadores magnates cartianos, ya habían tomado la misma decisión que en Little Morak. Habían retirado discretamente a su personal clave y sus activos líquidos más fácilmente transferibles, abandonando por completo Faros, un centro comercial crucial, dejándolo como una pieza de ajedrez despojada de casi todo su valor a manos de un nuevo jugador. Euron se encontraba en la proa, contemplando aquella puerta indefensa a la riqueza, y se burló. Una ciudad tan grande, un centro comercial tan importante, y esos lecheros cartianos la abandonan así sin más, hizo hincapié deliberadamente en el término lecheros. Los cartianos, debido a su gran estatura y su piel inusualmente pálida, solían ser llamados despectivamente lecheros por los feroces Dothraki, un término cargado de desdén hacia los mimados. Realmente subestimo su valentía, o mejor dicho, su cobardía. Lord Arlow reflexionó un momento y luego adivinó. Mi señor, quizás la reciente serie de batallas entre las Islas del Verano y las Islas Serpiente les haya hecho conscientes de nuestra fuerza, y también les haya hecho ver la realidad, dejando de atreverse a enfrentarse directamente a nuestra flota de hierro. Simplemente han abandonado estos puertos periféricos para preservar su poder. Lord Tony de Isla de Roble ofreció una perspectiva diferente. O tal vez esperan usar este compromiso y retirada como un regalo, ofreciendo estos puertos a cambio de que nosotros, en las Islas del Hierro, cesemos nuestra expansión hacia el este y detengamos nuestros ataques a su tierra natal, Kars. Euron escuchó el análisis de su subordinado y dejó escapar una risa baja y enigmática. Ya sea que se retiren por miedo o que estén conspirando para entregar esta isla a cambio de la paz, se burló Euron, para nosotros, este pedazo de carne entregado directamente a nuestras bocas, este puerto que protege las rutas marítimas, no tiene razón para dejarlo ir. Den la orden de tomar este lugar. Cuando la pasarela del buque insignia se desplomó, la escena ante ellos era la esperada y habitual. En la orilla, una densa masa de gente se arrodillaba, extendiéndose desde el muelle hasta la esquina de la calle. Sin excepción, todos alzaban las manos, sosteniendo cimitarras oxidadas o hachas cortas toscamente pulidas. Tenían los brazos extendidos, las armas alzadas al máximo por encima de la cabeza gacha, evitando el contacto visual con los hombres del hierro que acababan de desembarcar. Este gesto uniforme y simbólico de sumisión provocó que el varón, que acababa de pisar el muelle, estallara en carcajadas. Agitó su grueso brazo, señalando la escena ante él, con una voz atronadora y una arrogancia evidente. Miren. De ahora en adelante, esta postura debe ser la postura estándar que todo aquel que quiera someterse a las Islas del Hierro debe aprender. Sus palabras, aunque burlonas, articulaban con precisión el nuevo orden instaurado por el poderío militar de las Islas del Hierro. Los señores de las islas circundantes, al oír esto, sonrieron con complicidad y asintieron al unísono. El rey varón tiene razón. Así debe ser. Que todos recuerden este gesto. Repitieron al unísono, pues aquella humilde escena ante ellos era la mejor prueba de sus logros y gloria militares. El silencioso arrodillamiento y las armas alzadas ya no eran una simple rendición, sino un nuevo ritual propio de los conquistadores, un símbolo de las Islas del Hierro como la corona del mar. Euron esbozó una leve sonrisa. Entre la multitud postrada y arrodillada, con las armas en alto, solo una figura con magníficas túnicas permanecía de pie, como una roca inamovible en medio de una corriente turbulenta. No se arrodilló, sino que hizo una leve reverencia, un gesto sencillo, incluso algo reservado, que contrastaba notablemente con la absoluta sumisión. Vestía una túnica de seda exquisitamente confeccionada, adornada con cuentas, cuyo profundo color púrpura intenso resaltaba su estatus excepcional. La túnica estaba embellecida con innumerables perlas diminutas y gemas de exquisita talla, que brillaban con un resplandor cálido y deslumbrante bajo la luz del sol. Los puños y el cuello estaban bordados con intrincados diseños en costoso hilo de oro, cada puntada un testimonio de lujo.
Este atuendo era típico de los nobles o comerciantes adinerados de alto estatus entre el pueblo de Kart. Contrastaba marcadamente con las toscas ropas de lino, los temerosos plebeyos y los piratas que lo rodeaban, proclamando así sus extraordinarios orígenes. Euron ya había visto las túnicas de color púrpura oscuro y la fingida compostura del hombre cartiano, pero Euron no iba a tolerar su comportamiento arrogante y pretencioso. Euron no arremetió de inmediato. En cambio, giró la cabeza, su mirada recorrió al grupo de feroces señores de la isla que lo rodeaban. Una fingida incomprensión apareció en su rostro, y su voz, ni fuerte ni suave, fue lo suficientemente fuerte como para que todos a su alrededor la oyeran con claridad. Ah. Miren, todos en esta ciudad conocen las reglas, saben cómo someterse. Señaló a la figura que aún permanecía de pie, su tono se tornó repentinamente frío. Solo ese que está de pie parece decidido a no someterse. Euron hizo una breve pausa, lanzando la pregunta con indiferencia. ¿Qué crees que debería hacerse con alguien como este? Los señores de la isla que lo rodeaban eran todos personajes despiadados que lo habían seguido durante mucho tiempo. Comprendieron de inmediato su intención. Casi sin dudarlo, varios gritos ásperos resonaron simultáneamente. Derríbenlo. Cuelguen su cabeza en el mástil. Tan pronto como se dio la orden, varios hombres de hierro con aspecto de lobo sonrieron mientras desenvainaban sus espadas y hachas de sus cinturas, abriéndose paso entre la multitud arrodillada y cargando directamente contra el cartiano. La brillante hoja del hacha silbó en el aire, apuntando sin piedad a su cuello aún erguido, sin dejar lugar a preguntas ni advertencias. El cartiano, ataviado con sus mejores galas, destrozó toda pretensión de compostura y dignidad en el instante en que el hacha impactó. Abrumado por el terror, sus piernas cedieron y, con un golpe seco, se desplomó de rodillas, como si le hubieran arrancado los huesos, con una postura más patética que la de los plebeyos que lo rodeaban. No, no lo haré. Me rindo. Lo haré. Gritó, aferrándose a un último vestigio de esperanza. Los hombres del hierro que habían dado un paso al frente ignoraron sus gritos, sonriendo con malicia. Lo agarraron bruscamente por el cuello de sus magníficas túnicas, arrastrándolo sin esfuerzo de entre la multitud arrodillada, y lo arrojaron al suelo, esperando el juicio final de su líder. Euron, sin embargo, no prestó atención inmediata al flácido cartiano, como si aquella escena no fuera más que una brisa fugaz sobre el mar. Su mirada se desvió ligeramente hacia otro lado, más allá de la figura de finas ropas, y se posó en la oscura masa de plebeyos arrodillados. Euron dio 2 pasos hacia adelante, su voz resonando con claridad en el silencioso muelle, proclamando con un aire benévolo pero digno. Las Islas del Hierro aceptan tu sumisión. Alzó la mano con delicadeza y sonrió. Levántense. Han tomado una sabia decisión y no se arrepentirán. Nosotros, las Islas del Hierro, siempre hemos sido tolerantes y benevolentes con nuestros súbditos. Euron hizo una breve pausa, dejando que su promesa resonara entre la multitud, observándolos levantarse uno a uno, llenos de sorpresa e incertidumbre. Luego, cambió de tema y nombró al administrador de la zona. A partir de hoy, Falco Blactes será el gobernador de Faros. Falco Blactes, cuyo nombre fue pronunciado, dio un paso al frente con firmeza y determinación. Como segundo hijo de Beller Blactes, señor de la isla Marea Negra, heredó el característico cabello negro y espeso de la familia y sus penetrantes ojos de halcón. Aunque joven, su rostro aún mostraba las huellas del tiempo, pero su frente ya reflejaba la inquebrantable determinación de quien había capeado muchas tormentas. Era un valiente guerrero que había demostrado su valía en numerosos abordajes y asaltos costeros, y también un excelente capitán que navegaba con destreza entre las olas y se había ganado la profunda confianza de su tripulación gracias a su juicio certero. Falco Blactes lucía una expresión solemne, propia de quien recibe una gran responsabilidad, mientras una emoción apenas contenida brillaba en sus ojos. Respiró hondo, se giró hacia la multitud que acababa de levantarse, aún llena de miedo y expectación, y declaró en voz alta, con la fuerza resonante propia de los guerreros. Escuchen con atención. Yo, Falco Blactes, soy el gobernador de Faros. La bandera dorada del Kraken de las Islas del Hierro y el estandarte de piel negra y verde de mi familia Marea Negra ondearán juntos sobre las murallas de Faros. Agitó el brazo y gritó. Estas 2 banderas serán su protección a partir de hoy. Salvaguardarán sus vidas y propiedades, y protegerán la riqueza y el comercio de los que dependen para sobrevivir. Mientras sirvan con lealtad, seremos testigos juntos de la prosperidad de Faros. Euron pareció percatarse entonces de la figura olvidada, cuya luz recorrió lentamente al cartiano que seguía arrodillado en el suelo, con un hacha fría contra su cuello.
Ah, ¿sí? Euron pronunció una sílaba plana y sin emoción, con un tono desprovisto de interés. Parece que, tiene algo más que decir. Estas palabras fueron como un perdón. El hombre cartiano levantó rápidamente la cabeza, su rostro pálido reflejaba una mezcla de terror sobreviviente y afán por expresarse. Habló con rapidez. Sí, sí. Excelentísimo Euron, saludos. Soy Jared Taylor de Cart. Respiró hondo y reveló su verdadero propósito. Vengo en nombre del gremio de las especias antiguas para solicitar una audiencia con su excelencia. ¿Solicitar una audiencia? Euron rió como si hubiera escuchado algo divertido. No creo haber tenido nunca tratos comerciales con su gremio de las especias, ¿verdad? En efecto, mi señor, admitió Jared Taylor apresuradamente, alzando la vista para intentar que su mirada pareciera sincera. Pero esperamos que de ahora en adelante podamos tener tratos comerciales muy estrechos y mutuamente beneficiosos. La expresión fría de Euron se desvaneció al instante. Amablemente extendió la mano para ayudar al tembloroso Jared Taylor a ponerse de pie e incluso, con consideración, le sacudió el polvo de sus magníficas túnicas. Oh, deberías haberlo dicho antes. El tono de Euron era suave, teñido de reproche, como si el enfrentamiento anterior hubiera sido simplemente un malentendido involuntario. Ya que eres un enviado del gremio de la especia antigua, podríamos haber encontrado fácilmente un lugar más cómodo para hablar. Se inclinó más cerca, bajando la voz, con una intimidad escalofriante. Casi te malinterpreté hace un momento. Si no lo hubiera hecho, rápidamente cortó el aire con la mano derecha, produciendo un chasquido seco. Tu cabeza habría volado. Jared Taylor dio un salto de susto ante el chasquido realista, y el último rastro de color desapareció de su rostro al instante. Euron preguntó con una suave sonrisa. Entonces, ¿qué es lo que te hizo arriesgarlo todo para verme? Jared Taylor sonrió con incomodidad, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Lord Euron, tal vez no lo sepa, pero de hecho, tanto la isla Baal como esta ciudad de Faros siempre han sido territorios gobernados conjuntamente por los diversos gremios mercantiles de Cart. Ah. Originalmente estaban gobernados por los diversos gremios mercantiles de Cart. Euron esbozó una leve sonrisa, pero su mirada se tornó fría al instante y su voz recuperó su tono gélido anterior. Según usted, he ocupado su territorio. Así que ha venido hoy en nombre de Cart para declarar formalmente la guerra a mis islas de hierro. No. Absolutamente no. Por favor, no me malinterprete. Jared Taylor agitó las manos frenéticamente, casi incoherentemente. Nosotros, nuestro gremio mercantil está dispuesto a ceder voluntariamente la isla Baal, Faros e incluso el puerto de Morak en la isla Gran Morak a las islas de hierro. No pedimos nada más que poder mantener la paz y la no agresión en el futuro. ¿Renunciar a ellas? Euron arqueó una ceja, con un tono que rebosaba sarcasmo. ¿Acaso nuestras islas del hierro no adquirieron estas islas de forma justa y legítima con sus barcos de guerra y espadas? ¿Cuándo hemos necesitado tu donación? Por supuesto. Sin duda te lo ganaste con tu propia fuerza. Jared Taylor estaba empapado en sudor, con la espalda completamente calada. Usé las palabras equivocadas, perdóname. Ya que lo conquistamos nosotros mismos, Euron lo miró fijamente, diciendo con frialdad, ¿qué tiene que ver todo esto con tu gremio de la especia antigua o con cualquier otro gremio de comerciantes? ¿Ni siquiera un centavo? Jared Taylor abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Solo pudo seguir sonriendo con incomodidad, secándose el sudor frío de la frente con la manga. Euron agitó la mano con desdén, como si espantara una mosca molesta, y dijo con impaciencia. Basta, vuelve. Su tono no dejaba lugar a réplica. Continuó. Dile a los miembros de tu gremio que si hay asuntos realmente importantes, viajaré personalmente a Cart para reunirme con tu familia real cuando tenga tiempo. Tú, no estás cualificado. Dicho esto, ignoró a Jared Taylor, que permanecía paralizado, y se dio la vuelta para caminar directamente hacia la ciudad de Farros, dejando al enviado, que representaba una inmensa riqueza pero no tenía poder real, junto con su generosa concesión, a merced de la brisa marina.